Son las 8 de la mañana con 12 minutos, revisamos el panorama internacional porque a más de 33.000 fallecidos subió la cifra de muertos en Estados Unidos. Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, el país sufrió 4.491 muertes más en las últimas 24 horas. Se trata del mayor balance diario de fallecidos que podría incluir muertes vinculadas al COVID-19, pero que no habían sido detectadas como tales. Por otra parte, Donald Trump aseguró que el país comenzará a reabrirse por etapas a través de una serie de pautas emitidas por la Casa Blanca y dirigidas a los distintos gobernadores. El plan consiste en 3 fases de apertura, cada una de ellas con una duración de al menos 14 días. Sin embargo, la crisis en la economía se ha visto reflejada en los casi 22 millones de personas que perdieron su trabajo en apenas un mes. La preocupante cifra se desprende de la cantidad de estadounidenses que pidieron un subsidio de desempleo en las últimas 4 semanas. El aluvión de despidos se extiende por todo el país y ataca a distintos sectores de la economía. Se estima que los retrasos en la tramitación de la ayuda económica provoquen nuevos picos en las cifras de las próximas semanas. Analistas creen que el índice de desempleo se podría acercar al 17%. Casi el doble del registrado en octubre de 2009, luego de la crisis financiera. Escuchemos las palabras del mandatario Donald Trump. No estamos abriendo todo a la vez, estamos dando un paso cuidadoso a la vez y algunos estados podrán abrir antes que otros. No todos están viviendo los mismos problemas. Ahora que hemos pasado la cima de nuevos casos, estamos comenzando nuestra vida nuevamente. Estamos comenzando a reactivar nuestra economía de manera segura, estructurada y muy responsable. Y nos vamos a China, que reconoció algo que muchos sospechaban desde hace algunos días, que había contado mal la cifra de víctimas fatales en ese país a raíz del COVID-19. El régimen detectó un error en el conteo y agregó casi 1.300 fallecidos al balance total, elevando el número de víctimas fatales por coronavirus en el país más poblado del mundo a 4.632 personas. En un comunicado difundido en las redes sociales, la ciudad de 11 millones de habitantes, que fue puesta en cuarentena desde finales de enero, Wuhan, explicó que en el apogeo de la epidemia algunos pacientes murieron en casa porque no podían ser atendidos en hospitales. Por eso no habrían sido contabilizados en las estadísticas oficiales, que solo tienen en cuenta los fallecidos internados en centros de salud. Con China en el ojo del huracán, las grandes potencias han perdido la confianza en el gigante asiático. Reino Unido y Francia cuestionaron la transparencia de la información aportada desde el inicio del brote. Londres advirtió que deberá responder tras la crisis sobre la propagación del coronavirus y aseguró que la cooperación no podrá continuar como si nada hubiera pasado. Desde hace más de un mes que la población de Nicaragua se hacía la misma pregunta. ¿Dónde está el presidente Daniel Ortega? Tras semanas de incertidumbre y en medio de la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19, el mandatario reapareció en los medios y defendió que su país no haya suspendido actividad alguna. No dio explicaciones de sus más de 30 días ausente en la vida pública, tampoco de una hoja de ruta concreta de medidas. Al contrario, acompañado de su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, defendió la decisión de no decretar ningún tipo de emergencia por el coronavirus. No suspendió las clases, tampoco habló de restringir la entrada de viajeros. Ortega asegura que en el país solo se han registrado 9 casos de contagio y un fallecido por el virus, mientras que a diario pequeñas brigadas sanitarias visitan casa por casa a los ciudadanos para entregarles información sobre el cuidado de la salud. Una medida bastante criticada porque denuncian que en muchos casos acuden sin ningún tipo de protección. Escuchemos las palabras del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Enfrentamos la pandemia con nuestros recursos limitados, con mucha paciencia, con mucha disciplina, con mucha abnegación de los trabajadores de la salud. Del 11 de marzo hasta el 15 de abril, en Nicaragua, tenemos reportado 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus.
Y el gobierno británico anunció la prolongación, por 3 semanas más del confinamiento que rige en ese país desde el pasado 23 de marzo. Esto obviamente para frenar la propagación del coronavirus, que ha causado ya casi 14.000 fallecimientos en el Reino Unido. El equipo de gobierno decidió mantener la medida hasta que se supere el pic de la pandemia, sin flexibilizar las restricciones como se perfila en el resto de Europa. El canciller Dominic Raab, quien reemplaza temporalmente al primer ministro Boris Johnson, quien recordemos estuvo internado hasta hace algunos días por coronavirus, enfatizó la importancia de no arriesgarse a una segunda ola de contagios que colapsaría el servicio de salud y anularía el trabajo hecho hasta ahora. Este jueves el Reino Unido reportó 861 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas en hospitales. Y el gobierno de Colombia aprobó por decreto la excarcelación transitoria de más de 4.000 reos con el fin de reducir el hacinamiento de las cárceles y evitar que el COVID-19 se propague. La medida, que les dará prisión domiciliaria a los beneficiarios, durará 6 meses y se da después de que 2 reclusos murieran en una prisión del centro del país. Se verán beneficiados aquellos que estén a puertas de salir de la cárcel, quienes hayan cumplido el 40% de su pena, presos mayores de 60 años, aquellos que padezcan enfermedades catastróficas o discapacidades, así como mujeres lactantes o con hijos menores de 3 años. No serán liberados los condenados por delitos de lesa humanidad, por delitos sexuales o que pertenezcan a grupos armados organizados o narcotráfico. El presidente Iván Duque aseguró que el anuncio tiene un gran sentido humanitario y que busca mejorar las condiciones de protección de la salud. No podemos hacer las cosas para proteger la vida y la integridad con resquemores, con miedo. Y al menos 68 tripulantes del portaavión Charles de Gaulle resultaron contagiados por COVID-19, una cifra que representa más de un tercio de la tripulación. Al menos 688, me equivoqué en la cifra, la corrijo. Se trata del único portaaviones de Francia y uno de los pocos buques nucleares en el mundo que atracó el domingo pasado en el puerto de Toulon cuando solo había 50 marinos infectados. Pero las pruebas realizadas a la tripulación arrojaron resultados mucho más alarmantes. Actualmente, 31 de ellos se encuentran internados en el hospital militar de la ciudad. 3 astronautas de la Estación Espacial Internacional regresaron este viernes a la Tierra, un planeta muy diferente del que abandonaron el año pasado. 2 estadounidenses y un ruso viajaron al centro espacial entre julio y septiembre de 2019, antes de que se confirmaran los primeros casos de COVID-19 en China. El coronavirus también ha obligado a introducir cambios en los operativos para recibir a los astronautas. En la normalidad, la cápsula que los transporta de regreso debía aterrizar en Kazajstán para que un equipo los llevara al aeropuerto más cercano. Pero este país declaró un estado de emergencia y casi todos sus aeropuertos están cerrados. La solución fue aterrizar en un cosmódromo de Baikonur que Rusia arrienda a Kazajstán y aún está operativo. Una parte de la comitiva abordó un avión a Rusia, mientras que la otra tomó un avión de la NASA rumbo a Estados Unidos.